De M95 Televisión estamos un día más, un jueves, ya saben, este espacio Pulso Ciudadano que aborda la actualidad de Marbella y San Pedro Alcántara, la actualidad política en este caso. Hoy está con nosotros José Bernal, que como saben es parlamentario andaluz y portavoz del Grupo Municipal Socialista. Buenas noches. Buenas noches, Sonia. Y queremos comenzar hablando de un asunto del que habla todo el mundo en Marbella y que, bueno, que la alcaldesa, pese a los intensos esfuerzos que ha hecho, no ha conseguido acallar, y es esa inversión en Luxemburgo de 3,1 millones de euros, una operación que tenía como finalidad, según se ha denunciado, quizás no fuese esta la finalidad, pero sí que es un producto financiero el que ha contratado la alcaldesa con el que se evaden impuestos. La revista Interview, como saben ustedes, una revista que se edita a nivel nacional de reconocido prestigio de investigación política, que ha destapado diversos escándalos en nuestro país, pues ha hecho eco esta semana de todas estas cuestiones relacionadas con las inversiones de la alcaldesa, con esa casa que tiene en Benavís, pues tasada en más de 4 millones de euros. Y bueno, como pueden ver, si lo podemos, aquí está. Aquí vemos la primera página de las 5 que la revista Interview ha dedicado pues a este escándalo relacionado y vinculado con la alcaldesa Ángeles Muñoz. Y bueno, y aquí vemos una fotografía de su casa. Acto seguido, en la siguiente página, pues vemos a la alcaldesa con su marido y sigue hablando de esta propiedad que tienen en Benavís. Y todo esto, pues bueno, ha recibido, como no podía ser de otra manera, las críticas del Partido Socialista, de la oposición en este caso. Bueno, nosotros no nos hemos dedicado a criticar, simplemente nos hemos dedicado a lo que tiene que hacer la oposición, que es a llevar la voz de la ciudadanía al pleno del Ayuntamiento de Marbella. Nosotros queremos saber qué ocurre con esto, porque esto ya ha saltado las fronteras de Marbella, ha saltado las fronteras de la provincia de Málaga y está en un medio prestigioso como Interview, como tú bien has dicho, de ámbito nacional. Y te puedo asegurar que desde hoy mismo va a estar en las televisiones de ámbito nacional y va a estar en todos los medios nacionales hablando de los chanchullos, porque además yo lo digo de esta forma, que es realidad, de la señora alcaldesa y de la sociedad, propiedad de la alcaldesa de Marbella, que comparte con su marido. Operaciones financieras en paraísos fiscales como Luxemburgo, operaciones de compra de sociedades relacionadas con sociedades que estaban radicadas en Gibraltar, opacas, que no podemos conocer qué había detrás de ellas, o valoraciones como la que la revista Interview denuncia a página completa, la compra de una sociedad por 90.000 euros cuando tiene como patrimonio una vivienda que cuanto menos vale 5 millones de euros. Y junto a esto también explicaciones, porque la señora Muñoz tiene dos sociedades además patrimoniales. En una sabemos que tiene una vivienda de 5 millones de euros de valor de subasta, el valor real es mucho mayor. En la otra tiene atraques de yates y cosas por el estilo, pero no tiene ninguna sociedad mercantil. Es decir, ¿cómo la señora Muñoz ha hecho este dinero? ¿Como médica de cabecera en un ambulatorio de San Pedro? ¿Como alcaldesa de Marbella o como diputada que fue nacional? ¿Cómo ha hecho un patrimonio de varios millones de euros? Bueno, eso también tiene que explicarlo. Y sobre todo tiene que explicar por qué lo ha ocultado, en su declaración de bienes, el patrimonio societario, pero también otras viviendas y otro patrimonio inmobiliario que tiene, que es de su propiedad. ¿Por qué lo ha ocultado y por qué en estos momentos se niega a dar esa explicación y esos datos? Nuevamente lo que nos entristece es que tenga que estar el nombre de Marbella relacionado con una alcaldesa que tiene un patrimonio opaco, que no lo quiere mostrar, que ella dice que ese es su ámbito personal, pero mire usted, el ámbito personal, en su caso, no se puede separar del ámbito profesional. Ella es alcaldesa de Marbella, tiene que hacer una declaración de bienes como hemos hecho todos, con más o con menos dinero, con más o con menos patrimonio, pero todos hemos tenido que declarar nuestros bienes, decir lo que tenemos, qué deudas tenemos, qué dinero tenemos invertido. En este caso la señora Muñoz no lo ha hecho, y no lo ha hecho porque quería ocultar detrás de esas sociedades, por un valor irrisorio de 40 y tantas mil euros, un patrimonio tremendo de millones de euros, que además opera en paraísos fiscales como Luxemburgo, que además lleva a cabo
operaciones fuera de los cauces normales de las operaciones financieras que se hacen en este país. Por lo tanto, tiene que dar muchas explicaciones que no la da, se siga escudando diciendo que ella lo declara todo y que eso es de su ámbito privado, pero a nosotros no nos vale. No nos vale que la señora Muñoz viva feliz, como dice su anuncio. La gente lo está pasando muy mal. En Marbella en estos momentos hay una tasa de paro tremenda. Las contrataciones son contrataciones, es una situación precaria. La economía sigue sin estimularse, pero además los impuestos son brutales. Hoy, sin ir más lejos, sabemos que todos los empresarios de playa, chiringuiteros, hamaqueros, etcétera, etcétera, están pasando por un momento muy difícil, porque le han vuelto a poner un canon que no se puede pagar, que no pueden pagar a menos aquellos trabajadores que quieren sacar al día a día su empresa y su familia adelante. La señora Muñoz nos obliga a tener que pagar religiosamente, si no tenemos un recargo de un 20%, un IBI brutal, que lo ha llegado a multiplicar en tan solo 3 años. Un agua como nunca hemos pagado, con un impuesto de saneamiento nuevo, una luz que no podemos seguir pagando, esa electricidad, basura y una serie de impuestos que no permite que las economías de Marbella y de San Pedro salgan adelante. Pero ella compra un producto financiero cuya publicidad es no pague impuestos en su país, defalque, que esa es la palabra exacta, los impuestos fuera de su país. Y nosotros lo decimos así de claro, pero ya no lo dice solo el Partido Socialista, ya no lo dice solo algunos medios de internet, ya sale una revista de nivel de intervío con 5 páginas dedicadas a los determinados chanchullos que tiene la señora Muñoz y su marido. Y yo le digo a la señora Muñoz que si lo que estamos diciendo es mentira, tiene que ponernos una querella, tiene que denunciarnos y tiene que limpiar su nombre. Y si lo único que tenemos es la callada como respuesta, está asumiendo todas estas acusaciones que no me cae en duda alguna que son veraces. Y como son veraces, quizás tenga ya que plantearse si sigue al frente de un ayuntamiento como el de Marbella. Es que estamos hojeando la revista y aquí pone pues que acusan a la alcaldesa de Marbella de ocultar un patrimonio millonario mediante artificios fiscales. Esto es bastante grave, ¿no? Y seguimos pasando páginas y aquí, pues vemos, creo que se puede observar en cámara, las inversiones que ella realizó en Gibraltar, y aquí en la siguiente página una pregunta que yo creo que es bastante interesante, ¿no?, a estas alturas, y es pues cómo exige esfuerzos a los ciudadanos, esfuerzos a través de impuestos, mientras ella intenta evadir el pago de impuestos, ¿no? Eso es lo que nosotros le preguntamos a la señora Muñoz. ¿Usted por qué ha comprado un producto en Luxemburgo por valor de 3 millones de euros? ¿Usted por qué no hace como el resto de los ciudadanos de Marbella y San Pedro? ¿Por qué no va al BBVA, al Santander o Unicaja a tener que comprar esos productos? ¿Usted por qué? ¿Cómo conoce que existe un banco de un paraíso fiscal donde usted invierte dentro de su sociedad, con lo cual más opacidad y menos conocimiento, más de 3 millones de euros? Un producto que se anuncia para evadir impuestos y no pagar impuestos en el país. Usted eso no se puede permitir. Yo recuerdo que tan solo hace unos días ha habido un senador del Partido Popular, señor Granado, de la Comunidad de Madrid, que fue consejero también de la Comunidad de Madrid, que ha dimitido y se ha ido. Y ha dimitido y se ha ido porque gente del Partido Popular, como Esperanza Aguirre, ha dicho que no puede tener un político una cuenta en Suiza. Bueno, pues Luxemburgo no solo es un paraíso fiscal igual que Suiza. Luxemburgo es un paraíso fiscal aún más opaco que Suiza. Ni siquiera tiene una ley de transparencia, que la tiene Suiza, que la tiene hasta Suiza. Por lo tanto, si el señor Granado, por tener una cuenta en Suiza, dimitió y se fue, y así lo obligó el Partido Popular, la señora Muñoz, que tiene una cuenta en Luxemburgo, además por varios millones de euros, tendría que irse. Y no puede exigirle a los marbelleros y a los sanpedreños que están pagando con mucho esfuerzo sus impuestos, que paguen, y además que paguen cada vez más, cuando ella, para evadir impuestos, compra un producto en Luxemburgo de varios millones de euros. Eso es lo que no puede hacer una alcaldesa. Eso es lo que no se le puede permitir a una alcaldesa. Y eso yo lo digo aquí con la razón que me da el hecho de conocer este asunto. Y lo vuelvo a repetir. Y si lo que yo digo es mentira, que la señora Muñoz me ponga una querella
Pero no solo a mí, al abogado que ha denunciado esto, al que le están haciendo la vida imposible, pero el que también ha preguntado estas cosas, y al resto de la oposición, a la revista Interview, al periódico eldiario.es y a la serie de medios de comunicación que han denunciado los chanchulleos de la señora Muñoz y la falta de transparencia. Porque nosotros no nos vamos a quedar aquí, ¿eh? Yo ya le voy advirtiendo a la señora Muñoz, los señores del Partido Popular, que no nos vamos a quedar aquí, que vamos a seguir adelante. Porque la señora Muñoz dijo que su patrimonio nos lo iba a mostrar a la oposición. Y nosotros hemos pedido al secretario su patrimonio y seguimos sin saberlo. Y lo vamos a obtener. Y si no nos lo da, tendremos que recurrir a las instancias judiciales. Y así, hasta que los ciudadanos, no nosotros, no es un interés mío particular, hasta que los ciudadanos de este municipio conozcan el patrimonio de la señora Muñoz y que la señora Muñoz explique por qué en su patrimonio ella tiene millones de euros, habiendo sido médica de familia y alcaldesa de un pueblo. Porque yo, habiendo sido profesor, que es el equivalente a médico en el ámbito educativo, y siendo también, como soy, parlamentario andaluz, yo no tengo un patrimonio de millones de euros. Y si lo tuviera, que yo no estoy diciendo que eso sea ilegal, ni malo ni bueno, tendré que explicarlo. El problema es cuando no puedo explicar de dónde viene ese dinero. Ese es el problema. Es un problema de falta de transparencia. Y los ciudadanos necesitan saber esto, para saber si pueden confiar o no pueden confiar en una alcaldesa que tiene varios millones de euros, además algunos de ellos invertidos en un paraíso fiscal, y no puede explicar cómo ha aparecido ese dinero. Por lo tanto, yo no me puedo fiar de quien tiene que gestionar mi ciudad si es incapaz de dar explicaciones de cómo ha gestionado su patrimonio. Vemos ya la última página de esta revista y se habla precisamente pues del abogado, el que usted hacía mención hace un momento, que este hombre hizo una rueda de prensa, comunicó a toda la ciudadanía, quien quiso escucharle, pues bueno, todo lo que había sucedido, lo que él había investigado en torno a este producto, y bueno, y un poco pues lanzó una serie de preguntas a la alcaldesa. Se sabe en estos momentos que la alcaldesa, digamos que ocultó patrimonio en la declaración de bienes que ha presentado y otra serie de cosas que bueno que parece que han derivado también en otras cuestiones, porque este hombre lo denuncia en Twitter hoy precisamente, ¿no? Que está siendo un poco acosado, ¿no? Y perseguido, su familia y demás. Bueno, un poco no, o sea, su hermano, que es arquitecto, coincidentemente le acaba de poner al ayuntamiento una multa de $500,000 euros. Por hacer una obra ilegal, ¿no? Por hacerla no, por proyectarla como arquitecto. O sea, $500,000 euros no se lo han puesto ni al gabinete de arquitectura de Ávila Roja en los peores años de Gil. Es decir, ellos entienden que es una persecución, pero yo de todas maneras no voy a entrar en eso. Yo voy al meollo de la cuestión. Y es que este abogado ha declarado públicamente que ese producto es un producto que se utiliza para evadir impuestos. Y la señora Muñoz ha estado mintiendo. Porque a lo largo de estos días, desde que se descubre la compra de ese producto para evadir impuestos, hasta hoy en día, ha ido cambiando su versión. Inicialmente dijo que había comprado un producto porque el impuesto de patrimonio en Andalucía era muy caro porque los socialistas habían sido muy malos y claro, como ellos son ricos de alcurnia, pues habían comprado este producto, con lo cual ella desveló de qué iba la película. Luego se desdijo porque claro, ¿cómo iba a reconocer lo que había hecho inicialmente? Estas son palabras que ha dicho ella, que está publicado en los medios de comunicación. Luego dice que no tenía ningún producto, que no había comprado nada y que no tenía dinero. Luego reconoció que sí había sido una operación, pero que había sido de su marido, no de ella. Pero luego reconoció que había sido de su marido sobre su propiedad, porque ella tiene el 50% de esa sociedad. Entonces va reconociendo cosas poco a poco. Luego reconoce que es verdad que tiene cuenta en Luxemburgo. Y termina reconociendo que ha hecho inversiones fuera. Esto tiene gracia. Ella dice que no ha hecho ningún tipo de operación, que es una cosa de su marido, pero a la oposición le presenta la declaración 720
que le habilita a hacer inversiones en el extranjero, ¿no? Con lo cual dice, pues mire usted, si usted me está presentando una documentación de Hacienda diciendo que puede hacer inversiones en el extranjero y a su vez me está diciendo que no tiene nada que ver porque quien hace la inversión es su marido, no tiene sentido. Pero además, las inversiones que hace su marido, ese producto, es una hipoteca de 3.100.000 euros sobre un patrimonio de 4.700.000 euros de una sociedad de la que ella es propietaria al 50%. Si tú y tu marido tenéis una vivienda, tu marido no puede hipotecar la vivienda sin que tú tengas conocimiento de ella. Por lo tanto, aquí nos encontramos una cosa similar. No es igual, pero similar. Al final terminas reconociendo que tiene una cuenta en Luxemburgo. Pero más grave es que hoy la señora Muñoz ha reconocido que no ha escrito, que no pudo o que no quiso describir su patrimonio inmobiliario completo y que se le había olvidado algunas viviendas, una en Sierra Nevada, otra por Madrid, algo normal. A ti es normal que cuando te pedían una declaración de bienes se te olvide escribir 3 o 4 viviendas. Yo no sé, hombre, si tienes 2, a la duquesa de Alba le puede ocurrir, pero a mí yo te puedo asegurar que a mí no me ocurre, que si me preguntan cuántas viviendas tengo, no voy a vacilar, no te voy a decir, ¡ay, se me ha olvidado mi casa en Sierra Nevada! ¡Ay! Y además se me ha olvidado que tengo un pisito al lado del Palacete de Madrid de no sé cuánto. Mira usted, pero vamos, que esto es un olvido, no es que yo haya querido dejar fuera de la declaración. Y además tengo una sociedad que vale 40.000 euros. La sociedad vale 40.000 euros, pero la sociedad tiene un patrimonio de 5 millones de euros. Mira, tontos no somos. No nos pueden tratar como tontos. Lo único que ha conseguido la señora Muñoz y algunos dirigentes del Partido Popular, digo algunos, porque no todos, porque además yo he tenido la oportunidad de hablar con dirigentes del Partido Popular a nivel de Sevilla y a nivel de Marbella, y esto no le gusta nada. No le gusta absolutamente nada. Porque hay gente honrada y honesta y no quieren que lo identifiquen con esto. Pero esto te lo digo y no puedo decir con los que he estado hablando porque no quiero generar problemas internos porque son personas que también me uno una amistad por otro lado y así me lo han trasladado. Ellos no quieren que les salpiquen cuestiones que sean de la alcaldesa. Oye, mire usted, yo puedo ser del Partido Popular, pero no puedo comulgar con estas historias, ¿no? Pues eso es lo que ha ocurrido aquí, que al final se le ha olvidado una serie de cuestiones desde la primera declaración hasta que ya no pone cosas dentro del patrimonio que ya había declarado, que fue un olvido de último momento. Usted ha cambiado durante todos estos días, la versión. ¿Quién no ha cambiado la versión? Pues el Partido Socialista, que de primer día dijimos lo que había ahí. Había un producto financiero en un paraíso fiscal, en un banco luxemburgués de la alcaldesa. Había una sociedad de más de 5 millones valorada por 40.000 euros para ella en su 50% de la alcaldesa, ocultando el patrimonio societario. Había operaciones para alcanzar esa sociedad que se habían hecho vía Gibraltar, opaco, otro paraíso fiscal. Había patrimonio que no había reflejado en la declaración de bienes como vivienda fuera y que tenía cuenta en Luxemburgo. Esa sí es la versión que ha mantenido siempre el Partido Socialista desde el primer día. ¿Tú recuerdas que fue en un programa de esto donde yo traje la documentación? Uh-huh. Y dije que si estaba diciendo alguna mentira, que lo único que tenía que hacer la señora Muñoz y al juzgado es denunciarme. Y da la casualidad que no solo no me ha denunciado, sino que cada día que ha pasado ha ido reconociendo poquito a poquito las cosas que nosotros estábamos diciendo que ocurrían. Y no me cabe duda que de aquí a dentro de unos días terminará reconociendo algunas cosas más de las que nosotros, no es que la hayamos acusado, no la acusamos, es que estamos describiendo lo que ocurre. Y nos lo encontraremos dentro de unos días. Por lo pronto, que la señora Muñoz desmienta e intervino con 5 páginas. Un artículo de investigación riguroso, donde hasta en algunos sitios hablan de la conexión de los testaferros, de sociedades de la señora Muñoz y de sociedades compradas por la señora Muñoz, o de patrimonio comprado de sociedades por la señora Muñoz, con testaferros de la Gürtel. Bárbaro. El artículo yo os recomiendo, no hay en estos momentos interview en Marbella, pero como está toda la semana, algunos llegarán a los kioscos,
pero yo recomiendo que lo vean, porque hila muy bien del caso de la señora Muñoz con esos casos de corrupción nacional, de los millones de la señora Muñoz en sus sociedades con los casos de corrupción a nivel nacional como la Gürtel y determinados personajes de los que vemos todos los días en la televisión que están en estos momentos en la cárcel esperando dar en los juicios interpretaciones de lo que ocurrió con esa financiación ilegal del Partido Popular. Con lo cual, ¿qué va a hacer la señora Muñoz? ¿Va a denunciar a Interview? ¿Me va a denunciar a mí? Silencio. Y mucho dinero gastándose de los impuestos de los marbellis y los sanpedreños. De ella no, porque ella paga unos impuestos en Benaví, que es donde vive, y otros intentan no pagarlos con productos en Luxemburgo. Pero se está gastando dinero, mucho dinero, para intentar ocultar eso en la prensa local y en la prensa provincial. Pero, mire usted, las redes sociales y la prensa internacional como Interview y otros medios que a partir de mañana van a empezar a salir, eso no los puede silenciar. Esos dicen la verdad, y si no dicen la verdad, ¿por qué no actúa la señora Muñoz? Yo te puedo decir que si eso fuera mentira y fuera mi caso, yo no lo iba a permitir. Parece ser que la señora Muñoz, cuando silencia, es porque asume todo lo que ahí se dice, y lo que ahí se dice es muy grave. Y a mí no me gustaría que mi pueblo tuviera, después de lo que ha pasado, una alcaldesa con ese currículum que dice Interview. No tenemos mucho tiempo, pero sí queríamos hablar en este programa del último pleno ordinario que se celebró en el Ayuntamiento, que fue el pasado viernes, y que, bueno, pese a que había propuestas y hubo continuas alusiones durante todo el pleno a este asunto, que por supuesto, claro, al tomar ya las dimensiones de escándalo, pues no puede acallarse. Y sin embargo, pues la alcaldesa una vez más se negó a comparecer, se negó a dar explicaciones y se negó pues a explicar todo esto, ¿no? Sí, bueno, viste cómo terminó el pleno, ¿no? Chimpón y se acabó, allí cortó, se fue, yo lo tengo todo declarado a Hacienda, y le dijimos, pues enseñe usted los papeles, que es que su deber es enseñarlo. ¿Tú sabes que el secretario del ayuntamiento tiene mi declaración y la declaración de mi pareja? La de la renta. Que además yo he pedido que sea pública. Que lo cuelguen en la página web de internet. A veces me ven con el coche que yo lo tengo ahí declarado, o viendo una casa que no sea la que yo tenga ahí declarado. Eso es lo que hemos pedido, porque tenemos que hacerlo, a lo que nos debemos. Mientras estemos en lo público. Cuando no estemos en lo público, que cada uno haga lo que quiera de su vida. A mí la señora Muñoz lo que no me puede decir es que eso es de mi ámbito privado. Mire usted, no. Usted no tiene ámbito privado siendo alcaldesa de Marbella. Porque la ley lo obliga a tener que hacer una declaración de bienes y a que los ciudadanos conozcan cuáles son sus bienes a la entrada y a la salida. Pero ¿de dónde provienen sus bienes? También lo tienen que saber los ciudadanos. Porque ella desde el año 95, fíjate, desde el año 1995 está viviendo de la cosa pública. Son muchos años ya, ¿eh? Son 20 años. Y en esos 20 años en los que ella ha vivido de la cosa pública, tiene que explicar cómo ha generado varios millones de euros de patrimonio. Lo tiene que explicar. Igual que el resto de los concejales tenemos puesto nuestro patrimonio. Hasta las cuentas del banco, hasta los céntimos que tenemos en las cuentas de los bancos, hasta la hipoteca de la casa, hasta el préstamo para comprar coche, hasta el préstamo para pagarse un máster. Eso lo tenemos reflejado. El equipo de gobierno del Partido Popular no tiene las cuentas de banco, pero me da exactamente igual. Luego la señora Muñoz lo que no puede hacer es engañarnos. Nos ha engañado. Porque no solamente no ha reflejado patrimonio, sino que ha escondido patrimonio societario. Detrás de una sociedad de 40.000 euros tenía patrimonio, ahí está Interview, por valor de 5 millones de euros. Y eso es ocultar patrimonio societario. Y por supuesto nosotros no lo podemos permitir. Pues en el pleno pedimos explicaciones. Y pedimos explicaciones porque se negó a hacer comparecencia y se negó a debatir lo que quería la oposición. Y cuando la oposición en roco pregunta, le dijimos, oiga, queremos saber esto. Usted tiene que dar explicaciones de esto. No vale con que diga que todo lo tiene declarado. No vale su palabra, porque la palabra de la alcaldesa de Marbella ya no vale. No vale su palabra, y menos en este asunto. Usted tiene que demostrarlo. Con papeles. ¿De dónde proviene todo ese patrimonio? Y que lo que estamos diciendo es falso. Porque claro, si no contesta, no muestra documentación y no se querella contra nosotros, está asumiendo plenamente de lo que se le está acusando.
y se está acusando de llevar a cabo operaciones financieras en un paraíso fiscal, tener un patrimonio que no puedes justificar y haber ocultado ese patrimonio en la declaración de bienes. Eso es muy grave para alguien que representa la ciudad de Marbella y San Pedro de Alcántara. No nos lo podemos permitir. Así que o es transparente y muestra la documentación, o quizá lo mejor que puede hacer es pedirle a su partido que se vaya a Europa o que se vaya a donde sea. Supongo yo que dentro del Partido Popular habrá alguien con cierta honestidad o transparencia para poder terminar esta legislatura. Aunque sea terminar esta legislatura, ya veremos la próxima. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, señor Bernal. Pues mientras tanto, el resto de la ciudad abandonada. Hoy estábamos hablando de cómo la avenida Trapiche y la calle Cristóbal Colón siguen sin acometerse las obras de canalización y de pluviales, pese a que se está pagando un impuesto brutal de saneamiento y se han gastado ese dinero en otras cuestiones. Mientras tanto, los barrios abandonados, sucios y faltos de limpieza. Mientras tanto, un municipio con cada vez más paro, con cada vez puestos de trabajo en peores condiciones, en condiciones precarias, y además con una renta básica que se nos niegan a dar la puntuación, porque muchos marbelleros y sanpedreños, hombres y mujeres, en situaciones muy complicadas, se han quedado fuera. Esa es la preocupación que tiene que tener la alcaldesa de Marbella, y no dónde colocar sus millones de euros, en qué banco, de qué paraíso fiscal. Pues muchísimas gracias, como decíamos. A ustedes les vemos la semana que viene. Mientras tanto, pues yo lo ha avanzado el señor Bernal, una denuncia que hoy ha hecho el Partido Socialista, ahora tendremos ocasión de verla, y que tiene que ver con, pues con esa dejadez en la que está pues, muchas veces el municipio, ¿no? Esa dejación pues de funciones que hace el equipo de gobierno en cuanto pues a resolver los problemas que tiene la gente. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el jueves que viene. En un día lluvioso, y quizás por eso, en relación con las propuestas que traemos aquí, presentamos la moción que vamos a volver a llevar a pleno, al próximo pleno del Ayuntamiento de Marbella, una moción preocupado por el saneamiento urbano de la ciudad de Marbella y San Pedro de Alcántara, y preocupado por el alcantarillado también en nuestra ciudad, principalmente por dos zonas que tenían el compromiso expreso de la Alcaldía de Marbella, del Gobierno del Partido Popular, de acometerla en la anterior legislatura, y nuevamente la misma propuesta de ejecutar esas obras en esta legislatura. Sin embargo, no se han llevado a cabo, y parece ser que a la altura en la que nos encontramos ya de este desgobierno del Partido Popular y de Ángeles Muñoz tampoco se van a llevar a cabo. Por lo tanto, nosotros vamos a solicitar específicamente dos obras de envergadura en cuestión de saneamiento, principalmente de pluviales, que son las obras de las conducciones y saneamiento de la calle Cristóbal Colón, en la zona de Pulla, y de la avenida Trapiche, en la zona de Pilar Miraflores. Esta mañana, sin ir más lejos, he estado visitando in situ el Pilar Miraflores, donde un número importante de vecinos me han trasladado su intranquilidad en cuanto a las pocas gotas que hoy han caído ya han motivado en determinadas calles de esa zona las riadas incómodas que afecta a esa parte de la ciudad. Tanto el Pilar como el Trapiche no pueden estar en una situación de abandono paulatino en cuanto a alcantarillado, en cuanto a saneamiento y en cuanto a pluviales, cuando además, por ser una de las zonas más masificadas, donde más vecinos viven del término municipal de Marbella, por ende, es una de las zonas donde más pagan ese impuesto de saneamiento creado por el Partido Popular y que afecta de forma negativa a la factura. A nadie se le escapa cómo ha subido el agua en los últimos meses, y por lo tanto los vecinos me reclamaban esta mañana que por qué ellos, que son los que más pagan, y además los que peor lo están pasando en este momento, le tienen que cargar en la factura un impuesto de saneamiento para pagarle las obras, por ejemplo, de determinadas zonas próximas al Paseo Marítimo de Marbella, como es el caso de Miguel Cano, y abandonar las necesidades claras y patentes en cuanto a saneamiento y pluviales que tienen, por ejemplo, la avenida Trapiche. Son centenares las viviendas que hay en esa zona que sufren
cada vez que llegan los momentos de lluvia a consecuencia de no tener las canalizaciones en condiciones. Canalizaciones obsoletas que llevan muchos años sin reponerse, canalizaciones que las únicas actuaciones que se han llevado a cabo han sido retazos de obras y chapuces, pero que no le han dado satisfacción a una obra de envergadura para poder asumir el saneamiento de tantas y tantas viviendas de la zona y de la zona norte, por encima de la autovía, que van todas esas aguas fecales y pluviales a depositarse en la tubería principal de la avenida Trapiche, y nos piden los vecinos que, pese a hacer un compromiso del Partido Popular y pese a pagar un impuesto de saneamiento que hasta el momento no teníamos, cómo es que se ejecutan con el dinero de la tasa de saneamiento obras en determinados puntos del municipio que no tienen absolutamente nada que ver con saneamiento pluviales y alcantarillado, y el compromiso de llevarse a cabo esas obras. En este caso estamos hablando de la calle Cristóbal Colón y estamos hablando de la avenida Trapiche, no lo lleva a efecto el Partido Popular. Por lo tanto, nosotros desde el Partido Socialista, preocupados por la realidad del municipio y preocupados por atender las verdaderas necesidades que tienen los vecinos y las vecinas, y preocupados también por la imagen de Marbella y San Pedro de Alcántara, que no se puede permitir que una de las vías principales del municipio, además entrada al núcleo urbano de Marbella, estén en unas condiciones intransitables cada vez que llueva, vamos nuevamente a solicitar en el Pleno del Ayuntamiento que se acometa la reparación y la adecuación con obra nueva, como no podría ser de otra forma, de las pluviales y el saneamiento de la avenida Trapiche y de las pluviales y el saneamiento de la calle Cristóbal Colón. Pluviales y saneamiento del Pilar Miraflores, pluviales y saneamiento de la zona de Pulla Magallanes. Pero además lo vamos a pedir en número. Y lo vamos a pedir en número porque le vamos a trasladar al equipo de gobierno que queremos saber cuáles han sido el beneficio reportado para el Ayuntamiento de Marbella y para la empresa concesionaria de la tasa de saneamiento. Queremos saber cuánto se ha recaudado en este municipio por la tasa de saneamiento y queremos saber cuáles han sido las obras de inversión de esa tasa de saneamiento. Queremos saber si en este momento hay mayor beneficio para las arcas municipales, donde la señora Muñoz se lo gasta en cuestiones baladí, y donde va a las arcas de la empresa privada. Queremos saber qué dinero va a cada uno de esos sitios y también queremos saber qué obras han hecho, porque nos consta, solamente hay que dar una vuelta por Marbella en cualquier día lluvioso, que las inversiones ciertas en alcantarillado, en saneamiento y en pluviales no se han llevado a cabo, no se han efectuado. ¿Qué fue el compromiso de la señora Muñoz cuando se llevó a cabo la carga impositiva, la carga de impuestos sobre la tarifa del agua, una de las más altas de la provincia de Málaga? Este fue el compromiso, acometer obras de saneamiento que no podían haberlas cometido de otra forma si no fuera con esa privatización. Sin embargo, nos encontramos que con ese dinero se hacen calles en las zonas más vistas de la ciudad y no se acomete el saneamiento en las zonas donde verdaderamente necesita. Nosotros no estamos en contra de la obra de la calle Miguel Cano. Nos parece bien. Ahora, lo que nos parece bien, no nos parece bien que la obra de la calle Miguel Cano se haya hecho con el dinero de la obra que se tenía que hacer en el Miraflores y en Pulla, en la avenida Trapiche y en la calle Cristóbal Colón. Eso no nos parece bien y por eso lo vamos a llevar al Pleno del Ayuntamiento de Marbella, para que se le arreglen las tuberías, saneamiento y las pluviales a los vecinos que con sus impuestos están pagando esas obras que se tenían que llevar a cabo. Y dicho esto, que creo que es importante, porque estas son las necesidades que están pidiendo los vecinos y vecinas de Marbella, sí quiero trasladaros que ayer entró en vigor el periodo electoral de las elecciones europeas. Y me gustaría comunicarle a la señora Muñoz que yo entiendo que determinados periodos temporales se les olvide porque están más pendientes de sus asuntos en Luxemburgo y de cómo justificar el patrimonio y no, pero bueno, eso
esa cantidad ingente de cargos de confianza con sueldos millonarios, podrían decirle a la señora Muñoz que si hoy hubiera aparecido por la visita que iba a hacer al colegio Miguel de Cervantes, hubiera cometido una infracción, hubiera contravenido la ley electoral. Y parece ser que 5 minutos antes alguien le ha recordado que iba a tener una infracción más que se sumaba a las supuestas irregularidades que ella acumula en el ámbito privado, en el ámbito público y en el ámbito semiprivado y semipúblico. Por lo tanto, que ya sabemos que se salta la ley cada vez que puede y además que estudia muy bien la ley para podérsela saltar sin cometer ningún tipo de irregularidades o habiendo prescrito ya. Pero le vamos a pedir que al menos sea, como mínimo, guarde los modos y las formas y que en época electoral no vaya a ir visitando obras por los rincones de Marbella porque no se puede hacer. Pero bueno, entendemos que cuando se va en una huida hacia adelante y no se quiere mirar hacia atrás, pues no se dé cuenta de que hay unas normas dentro de la vida política y dentro de las cuestiones electorales que hay que cumplirlas también, ¿no? Con lo cual, sabemos que la lluvia de hoy iba a incomodar un poco la visita de las obras de la señora Muñoz, pero hay que recordarle que aparte de las lluvias de hoy, quizás lo que verdaderamente le iba a incomodar era infringir una ley más, un equipo de gobierno que eso ya últimamente lo tiene como deporte olímpico, quizás, porque va saltando muchas líneas rojas y muchas vallas, tal como estamos viendo en los últimos días. La parte correspondiente a patrimonio no declarado, inversiones en Luxemburgo, dinero propio y vivienda sin tener ninguna sociedad mercantil, patrimonio oculto sobre sociedades, etcétera, etcétera, que nuevamente están en los medios nacionales. Una revista a nivel nacional como Interview ha sacado un reportaje de 5 páginas que pone en una situación muy difícil, muy complicada a la señora Muñoz contra las cuerdas, que habla nuevamente de sus relaciones con sociedades de Gibraltar, que habla de inversiones en Luxemburgo millonarias, que habla esa revista, que digo yo que cuando es pública y no le ponen ninguna denuncia, lo que dice es verdad, que está hablando o está contándole de la imposibilidad de la señora Muñoz, con un sueldo de médica de cabecera, puede obtener un patrimonio millonario, que también nos está diciendo sus relaciones con determinadas personas como administrador de sociedades, que además es el mismo despacho con las mismas relaciones, parece ser, con algunos que también eran testaferros dentro del caso Gürtel. Es decir, nos da bastante pavor como a nivel nacional, como en cada rincón de cada pueblo de España, como en cada kiosco de cada núcleo de población de este país hay una revista que le dedica 5 páginas a los chanchullos de la señora Muñoz. Y a mí lo que verdaderamente me afecta es que las 5 páginas de los chanchullos de la señora Muñoz a nivel nacional son 5 páginas de chanchullos que se vuelven nuevamente a identificar con Marbella y San Pedro. Y eso es injusto, Yo quiero también que quede bastante claro, y ya termino esta comparecencia, que los ciudadanos de esta ciudad han hecho un esfuerzo ímprobo, un esfuerzo tremendo por recuperar la imagen de honestidad de Marbella, por recuperar la imagen de honorabilidad, por poner en boga las bondades de esta ciudad, para que la señora Muñoz vuelva a traer recuerdos funestos como los de los anteriores alcaldes a Marbella y a San Pedro. Así que la única condena que me queda por llevar a cabo es la de una alcaldesa que sigue sin dar la cara, sigue sin enseñar la documentación, sigue sin además llevar a cabo las acciones judiciales sobre aquellos que están diciendo esto, y por lo tanto sigue asumiendo que todo esto es verdad, y si todo esto es verdad, no puede seguir al frente de un ayuntamiento como el de una ciudad que ha sido tan maltratada
en los últimos años.